Bueno, a todos los participantes, yo me presento, no sé si todos me conocen, algunos que no. Soy Rodrigo Aguirre, soy psiquiatra y trabajo en el área de investigación de la Fundación. Pero esta charla y esta reunión que nos trae, yo la encuentro que es súper importante y es producto de una preocupación y demanda que nos hicieron sentir en general las personas que trabajan en la Fundación con las niñas de la Fundación. Y la Sancholakis nos hizo saber, digamos, esta preocupación por las situaciones que estaban viendo, casos, etcétera, en relación a suicidabilidad. Y es por eso que decidimos invitar a la doctora Marcela Bufele, que es psiquiatra infanto-juvenil. Ella se formó en la Universidad de Chile, estuvo afuera en la Universidad de California, hizo salud pública en Boston, es profesora también en la Universidad de Santiago y trabaja en el centro del adolescente de la clínica alemana. Trabajamos ahí juntos. Y tiene mucha experiencia en el área de manejo farmacológico, de casos, etc. Y ella gentilmente decidió colaborar con nosotros. Y la idea sería que ella nos contara un poco al principio sobre suicidabilidad, de qué estamos hablando en relación cuando hablamos de suicidio, de qué es este tema y la importancia que está teniendo ahora, pero fundamentalmente que ustedes hagan preguntas de las situaciones concretas y las dudas concretas que tengan. Así que, Marcela, bienvenida y muy agradecido. Hola, hola a todos. Gracias, Rodrigo, por esa presentación. Primero, yo tengo un estilo, me gusta, sobre todo cuando me piden estas cosas, como hacerlo bien relajado. Tengo un estilo bien relajado para hablar, tengo un estilo bien poco formal en general. Y bueno, y la idea es que tenemos no tanto rato, pero la idea es que en el fondo les sirva para lo que ustedes necesitan y si puedo aportar y responder preguntas. Yo, como no sabía un poco el formato, traje algunas diapos, no traje así ni estadísticas, ni epidemiología, ni nada de eso, porque pensé que esto era como más clínico, más práctico. Pero lo que quiero en el fondo es que de alguna manera quizás yo puedo partir como guiándome un poquito por la presentación, pero por favor, no sé cómo están acostumbrados, pero me interrumpen, me paran, me hacen preguntas, o paramos en algún minuto que parezca interesante y nos quedamos solamente como conversando, hacemos un conversatorio o un panel de preguntas y respuestas y conversación. ¿Ya? Así que estoy como súper libre y abierta a cómo ustedes quieran llevar esta conversación, en verdad, para que sea productiva en el fondo, para que ustedes sientan que... El PPT, entonces, sí, un poquitito que nos sirva como ¿puedo? guía de ruta. Sí, pues para saber cómo de dónde partir. Efectivamente. No sé si está habilitada para compartir, ahí está súper. ¿Se ve? Sí se ve, pero hay que ponerla en presentación. Ahí, perfecto. Ya. Entonces, voy a partir. De alguna manera, o sea, yo pienso que no traje, como les decía, estadística, porque Rodrigo me puso ahí que dijo como la importancia del tema, pero yo creo que todos, rápidamente post-pandemia, ¿no es cierto? Que post-pandemia es como un término medio extraño, pero desde la pandemia y ahora como yo creo que todos acá los profesionales de salud mental estamos absolutamente impactados y colapsados con yo creo, como la mayor como demanda que hay desde el punto de vista adolescente en salud mental. Pero además de la demanda, nosotros hemos comentado mucho en las reuniones la gravedad de las conductas. Cada vez vemos adolescentes más chicos con psicopatología más grave, digamos. Entonces yo creo que no hay un poco
El fenómeno nos ha golpeado a todos, o sea, yo me imagino que a ustedes también les ha pasado lo mismo, ¿no? Y por eso la necesidad de este tema. Sin mucho número, yo creo que la clínica de todos y con todos los que yo he hablado ha sido un aumento explosivo de la consulta, la demanda y la gravedad de la conducta autoagresiva, suicida, y también de otros ámbitos, digamos, yo creo que ansiosa, depresiva, pero evidentemente por la gravedad esto es un tema y ha sido tema y sigue siéndolo. Yo ilusamente pensé que volviendo un poquito a la normalidad, los colegios, la presencialidad, iba a bajar y ha estado lejos de bajar. Ha sido extremadamente intenso. No sé si ustedes tienen esa misma sensación. Y lo primero que yo siempre hago, a pesar de que es algo que todos sabemos, pero igual como yo no tengo mucho los conceptos de cuánto manejan, y si me pongo la tela, ustedes me dicen, y me paran nomás, no me ofenden ni me... Es como que con la conducta suicida adolescente hay que, conducta suicida, conducta autoagresiva en general, hay que diferenciar lo que es la autoagresión sin la intención consciente de morir, de provocarse la muerte, ¿no es cierto? Lo que en terapia cognitivo-conductual le llaman CASIS, ¿verdad? Conductas autoagresivas sin intencionalidad suicida, la sigla ahí. De la conducta suicida propiamente tal, que involucra tanto la preocupación, el pensamiento, o cualquier tipo de gestualidad o intento o acción que intencionalmente busca provocarse la muerte. ¿Sí? ¿Se entiende que son dos conceptos distintos? Y es importante hacer la diferencia porque si bien en la conducta autoagresiva, y me imagino que entiende que estamos hablando de los que se cortan, ¿no es cierto? O que se queman, algunos también meten algunas conductas como rascarse las heridas, como el picking, que tiene como una noción distinta, pero en verdad es esta conducta repetitiva de dañarse frente a algún estresor emocional, no teniendo la intención el adolescente al hacer la conducta de querer morirse con esa conducta. ¿Se entendió? Entonces, en esos casos, si bien muchos de esos adolescentes, muchos de esos lolos que se autoagreden en forma repetitiva, si tú les preguntas, quieren morir y tienen ideación suicida además, la finalidad de la conducta en sí no es morir. Por lo tanto, ahí hay una diferencia que es importante a la hora de qué es lo que yo quiero tratar y cómo lo quiero enfrentar, pensando un poco en la idea de lo preventivo, ¿verdad? No porque sea menos grave, o sea, es menos grave porque, claro, al no tener la intención como clara de morir, en el fondo no es inmediatamente más grave. Pero igual es una conducta, cuando se han hecho estudios, y aquí se los pongo, aquí estoy hablando específicamente de las autoagresiones, ¿no es cierto? Se han hecho estudios de qué es lo que están buscando los adolescentes al cortarse. Lo que se obtiene son cosas como esta, ¿no es cierto? Como traspasar, como me sentía tan mal que quise como ponerlo en el cuerpo, o el ver la sangre me alivió, ¿no es cierto? Como principalmente como de regular las emociones, tal cual como lo dice. En general me viene una emoción demasiado intensa, que es negativa, que es desagradable, que es angustiosa, que es culpa, que es rabia, que es todo mezclado, y el corte me alivia, o a veces no pueden como hacer la valencia de la emoción negativa, sino que lo que dicen es que están como sobreexcitados, como sobreestimulados, como saturados, como que no pueden más,
y el corte o la autoagresión lo que hace es bajar la intensidad de esa emoción. Pero en cualquier caso, de alguna manera, lo que está detrás de esa conducta autoagresiva es un mecanismo que es eficiente, pero que no es tan sano, ¿verdad? Tan saludable, de regulación emocional. Además, la conducta autoagresiva, pero también la conducta suicida, cumple, y lo sabemos en los adolescentes, también en los adultos, pero lo vemos menos, pero en los adolescentes siempre hay que pensar también en lo reforzante del ambiente. Entonces, algunas veces estas conductas también sirven de alguna manera como un modificador ambiental, ¿no es cierto? Como algo pasa en el ambiente cuando yo me autoagredo, me corto, ¿ya? Y también nos pasa eso mismo fenómeno con los intentos de suicida, sobre todo los que son repetidos, ¿no? Entonces, el clásico ejemplo es, no sé, que, no sé, los cuidadores, mi mamá me trata pésimo, me dice las cosas más horrendas, pero una vez que se corta, lo secundario que ocurre es que la mamá se pone suavecita, le tolera, entonces hay una condición, hay una facultad de la conducta autoagresiva que es de por sí reforzante, ¿no es cierto? Porque yo quiero volver, me sirve la conducta para conseguir ese objetivo, ya sea calmarme en el caso de la regulación emocional o aliviarme, como también cosas que pasan en el ambiente que por ese motivo lo hacen reforzante. ¿Ya? Y como ocurre, como con cualquier cosa, ¿no es cierto? Si yo no sé, pues si yo aprendo que al doctor Aguirre hay que llorarle para conseguir las cosas y él no tolera que una mujer que llore, entonces me da el gusto en todo, lo más probable es que yo, sin ser psicopatina, cuando quiera conseguir algo con el doctor Aguirre, acuda a mi lagrimón, ¿no es cierto? No es tan consciente, ¿no? Pero muchos lo sabemos que funcionan un poco así. Una conducta se repite cuando es efectiva en conseguirme algo, ¿no es cierto? Y sea o no consciente. ¿Ya? Y esto, para que ustedes sepan, son como pero es lo que ustedes han visto, me imagino, con sus consultantes, ¿no es cierto? Allá en que estas son como los problemas comunes que preceden a las autoagresiones. Bueno, esto es algo como bien básico, de que en el fondo hay que buscar los signos de autoagresión en los adolescentes, y es importante que cuando hay elementos de autoagresión hay que explorar psicopatológicamente y hay que buscar, en el fondo, hacer una buena evaluación de salud mental. Todos acá somos profesionales de salud mental, ¿verdad? Psicólogos, terapeutas, ¿sí? ¿No? ¿No todos? También hay asistentes sociales. Ah, ya. Y algunos... pero en fondo como ambiente... Y otros profesionales que trabajan acá en la fundación. Ya. Bueno, pero o sea, en el fondo lo que quiero transmitir es la idea de que si uno tiene a un adolescente que tiene autoagresiones, evidencia de autoagresiones, vale la pena que sea evaluado por un profesional o derivado, o que en el fondo se le plantee a los papás, en el caso de los colegios, que es importante que sean vistos y evaluados por un profesional de salud mental. Ese es como el mensaje, ¿ya? Y ya dentro, como en el contexto de la salud mental en el fondo, con las autoagresiones, además de evaluar, por supuesto, la ideación suicida, ¿no es cierto?, que le va a conferir una gravedad y es importante que nunca lo olvidemos, es importante también poder hacer un análisis funcional de las autoagresiones. En el fondo, ¿qué funciones están cumpliendo para ese Lolo, para esa Lola, la autoagresión, y cuáles son los posibles reforzadores del ambiente que tiene para que dificultan que lo deje de hacer, ¿ya? La mayoría de estos adolescentes, y ustedes les tienen que haber pasado, saben, o sea, en el fondo no es que
saben que la conducta no es tan sana, saben que la conducta no está bien, saben que cuando se la relatan a un profesional de salud, aunque a veces no lo digan claramente de que la quieren dejar de hacer, pero en el fondo saben que eso es algo que no es tan sano de hacer. Pero muchas veces el por qué lo siguen haciendo, el acto impulsivo como en el momento, es difícil de acceder para ellos, ¿no? Entonces cuando vuelven a sentirse mal, vuelven a incurrir en la conducta. ¿Ya? Eso de las autoagresiones, como para ponerlo como en un contexto un pichintún distinto, y que también desde el punto de vista del manejo no es exactamente igual. Cuando uno se enfrenta a una conducta suicida propiamente tal, con la intención consciente de querer morir, la primera decisión, o sea, lo primero que viene es decidir si ese paciente en el fondo puede seguir en un curso como ambulatorio o de manejo como más tradicional, o está en tal nivel de riesgo de hacerse daño que en el fondo necesitamos otros dispositivos para poder ayudarlo. El gran drama con la conducta, lo que nos está pasando ahora, el mayor drama con la conducta suicida es que los servicios están saturados, ¿no es cierto? Y todos sabemos que como los sistemas de respuesta de salud mental infanto-juvenil en el sistema público y ahora también privado, en el fondo, pero sobre todo en el público, están súper saturados y son escasos. Son escasos. Entonces, a mí siempre me da cosa cuando hay que decir, bueno, si el paciente está en demasiado riesgo hay que empezar en hospitalizar, porque lo que nos está pasando hoy en día, dramáticamente, es que la hospitalización para adolescentes, y sobre todo adolescentes chicos, está siendo prácticamente virtualmente imposible. Entonces, estamos en esas como dinámicas cuando los recursos son insuficientes, en el fondo como ya a nivel más macro, ¿no? De políticas públicas, y que una cosa es como el ideal en la teoría, ¿no es cierto? Lo que dicen los libros que hay que hacer, y otra cosa es con guitarra en la trinchera, como están ustedes, en el fondo de lo que se puede hacer. Pero como concepto igual es importante porque en el fondo, si uno piensa que un adolescente tiene demasiado riesgo, demasiado vulnerable, está en un momento y está con o tuvo un intento o una ideación suicida persistente que es de alto riesgo, hay que buscar la manera, lo que le llamamos como esta hospitalización domiciliaria, ¿no? Esta manera como de... Más importante es que no hay paciente si no está vivo, digamos. Como que preservar la vida tiene como... Y para eso, claro, que hay que como que hacer una vigilancia externa con los adolescentes, más que algo como de tratamiento muy profundo y psicoterapéutico, es más como medidas de contención, sobre todo familiar. ¿Ya? Este es el espectro de la conducta suicida. Hoy en día ya no se habla de estos términos intermedios, ¿verdad? Como gesto. Antes habían como pasitos entre medio, ¿verdad? Como de la ideación, pero no alcanzaba a hacer un intento y se le ponía gesto. La verdad es que eso decía más bien como que confundía a la gente y los llevaba hacia como minimizar un poco las conductas, como que un gesto era menos grave que un intento, y la verdad es que es mejor como toda cosa que pasa a la acción, aunque fue que estuvo en la cornisa de la ventana y después entró para adentro, más vale considerarlo intento, porque en el fondo el riesgo de lo otro es mucho mayor, digamos. ¿Ya? Y yo me imagino que todos acá saben que en el fondo estos dos, la ideación, pero sobre todo los intentos previos, es el principal factor de riesgo para lo que queremos evitar siempre, que es el suicidio consumado, ¿verdad?
El mito del que intenta mucho suicidarse no lo hace, no lo va a hacer nunca, o en verdad no lo quiere hacer, solo nos ha llevado a dolores de cabeza y a intensificaciones de intentos, ¿verdad? Entonces, un intento de suicida debe, y sobre todo para los adolescentes que tienden a minimizar las cosas, que sus intentos son impulsivos, entonces cuando los miran en un momento de calma, como que no va a pasar. Entonces, siempre, todas las conferencias, charlas, todas las cosas que uno lee sobre intento de suicidio adolescente es que hay que manejarlo con la gravedad que requiere, ¿ya? Frente al adolescente, frente a los papás del adolescente, frente a la sociedad. Y esto es lo más importante que a mí me gustaría como transmitirles, porque si bien todos lo saben, es algo que se suele como perder, sobre todo ahora que estamos viendo tanto, que es que la conducta suicida es un proceso, ¿ya? Y es un proceso que se da en un adolescente que tiene alguna susceptibilidad o alguna vulnerabilidad previa, ¿ya? La única manera de prevenir realmente, bueno, hay muchas maneras de prevenir, pero en el fondo como la prevención genuina ocurre cuando yo logro pesquisar quiénes son esos adolescentes, ¿ya? Entonces, si bien, en el fondo, la evaluación principal en términos de la conducta suicida tiene que ver con los factores de riesgo y protectores en el sentido de qué tan susceptible o vulnerable es un adolescente desde un punto de vista psicoemocional y de su desarrollo y de salud. Es para que cuando le ocurre algo, que es el factor gatillante o el precipitante, se genera la conducta suicida, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Socialmente, el suicidio adolescente es tan impactante, y ustedes lo saben por los casos mediáticos, ¿no es cierto?, que hemos tenido, ahora con las redes sociales además y todo, el factor gatillante o el precipitante queda como el culpable, ¿no es cierto?, queda como le hacían bullying. Entonces, el bullying es la causa del suicidio adolescente. Y ese raciocinio deja afuera el factor más relevante del suicidio de ese adolescente en particular, que es su vulnerabilidad previa. No estoy diciendo con esto, y es súper importante porque siempre quedamos mal ahí en la prensa, porque en el fondo que nosotros minimizamos el bullying, o que, no sé, queremos eximir a los colegios para nada, pero de alguna manera, si uno realmente quiere como transmitir la idea de que tenemos que preocuparnos por nuestros adolescentes y su desarrollo, no podemos poner el foco solamente en la prevención de los factores gatillantes. Sin duda que el maltrato, el abuso, no sé, por los eventos como traumáticos, el bullying, la discriminación, todo habla de una sociedad, ¿no es cierto?, y de factores que son muy nefastos en todo sentido para el desarrollo de nuestros niños y adolescentes y adultos. Pero nunca debe plantearse que en el fondo ella se suicidó porque le hacían bullying, como un desarrollo previo. Ella era sana, le hicieron bullying y el bullying produjo la conducta suicida, ¿ya? Eso es súper difícil de transmitir de una manera que no aparezca como que uno quiere culpar al adolescente. Pero por otro lado también la culpa como de externa de los que quedan es súper intensa. Entonces es importante tener eso presente, y porque además, bueno, lo que más se ha visto es que de alguna manera el foco tiene que estar en los adolescentes que más llegan al suicidio consumado o a intentos de suicidio,
de alguna manera son aquellos que tienen más factores de vulnerabilidad previos. Y los gatillantes y los precipitantes son factores que son bastante comunes a varios tipos de adolescentes. Y no todos ellos terminan en la conducta suicida. Si uno quiere ser específico en la prevención, tiene que mirar los desarrollos como de las vulnerabilidades previas. ¿Se entendió eso, verdad? ¿Sí? Sí, muy interesante eso. Sí, ¿no es cierto? Porque a veces es como, ahora ha pasado muchas veces, de hecho en nuestro mismo circuito, en el chat, como que circuló este video, ¿no es cierto?, del niño que se suicidó y del bullying, y bueno, el tema de la violencia escolar, además que está súper presente. Pero en el fondo, toda la parte, o sea, justamente tengo al final unas diapos que hablan del contagio-suicidio, ¿no? De cómo uno como que debería documentar el suicidio para evitar el contagio adolescente, y es no presentarlo como un evento que ocurrió en una persona previamente sana, o glorificar la muerte de esa persona, ¿no? Porque alguien que está en la misma situación, ¿no? Otro adolescente que no lo pesca nadie, que no sé qué, no tiene amigos, otro que estaba en su misma situación, ahora aparece en la tele, su familia habla, hacen una fundación a su nombre, ¿no es cierto? Todo el colegio como ahora lo tiene presente. Hay también una fantasía de que efectivamente parece que hacer estas cosas trae un reconocimiento, ¿no? Trae una... entonces, el mensaje tiene que ser muy cuidadoso. Y además, acuérdense que estamos lidiando con unos padres que están enfrentados a lo peor que puede suceder, ¿no es cierto? Como en el fondo hay mucho ahí de culpas, de traspasar culpas, de los colegios también, lo que significa, ¿no es cierto? Como los colegios que han quedado estigmatizados, como... entonces, es un tema social, como a nivel de medios de comunicación, muy, muy, muy complejo. Los factores de riesgo creo que todos los conocemos, no quiero meterme mucho más acá. Tampoco hay como un combo, siempre los protocolos de los lugares clínicos, ¿no es cierto? Como que quieren hacer un protocolo que sea como, si tiene 2 o más factores de riesgo, tiene 2 o más modificables, más 1 no modificable, no sé qué, es grave, hay que hospitalizar. No funciona así. Por eso la evaluación clínica es caso a caso, ¿no? Y es como mucho del feeling. Oye, y dentro de la psicopatología, Merced, sí. Porque ahí entran varias cosas, ¿cierto? Ya, ahí está. Justamente. Ya, dale. No, eso es lo más importante, eso quería transmitir justamente, de la psicopatología. ¿Y por qué lo traigo? Porque si bien todos conocemos, en el fondo este listado, los adolescentes tienen una particularidad. Los estudios psicopatológicos en adultos han mostrado, las autopsias suicidas también han mostrado en adultos que efectivamente la depresión y otros factores más están a la base de la gran mayoría de los intentos suicidas, ¿ya? De los suicidios consumados, perdón. Sin embargo, en los suicidios consumados de adolescentes y sobre todo los intentos de suicidio adolescentes, la verdad es que la depresión como factor único, como depresión clínicamente, estoy hablando de un episodio depresivo mayor, en un adolescente, por sí sola no es lo más frecuente en la psicopatología, ¿ya? De los intentadores repetidos o intentadores serios, los suicidios consumados. Lo más habitual y lo que más aumenta el riesgo es esta triada que se llama, ¿no? La triada como de la muerte, la triada peligrosa. ¿Y qué es? La suma de una historia del desarrollo de conducta agresivo-impulsiva. Y esto puede ser desde como lo que mencionábamos al principio, como este síndrome de autoagresión repetitiva, ¿no es cierto?
que ahí uno pudiera como ponerle etiquetas de trastornos de desarrollos de personalidad o desregulación emocional, adolescentes con historia de conducta agresivo-impulsiva, sentimientos depresivos, que no necesariamente puede ser un trastorno depresivo o un episodio depresivo mayor, pero que haya sintomatología depresiva, y el contexto de abuso de sustancias. ¿Ya? Entonces, la combinación de los tres factores es bastante común, y nosotros decimos como es la triada que más aumenta el riesgo de un intento suicida grave y de un suicidio consumado. ¿Sí? Por supuesto que ese listado ahí hay enfermedades psiquiátricas graves, mayores, un trastorno bipolar severo, ¿no es cierto? Es de alto riesgo. Los trastornos alimentarios, en la anorexia nerviosa, la anorexia como clásica, tiene una tasa de suicidio tremendamente alta, asociada o no a depresión. Y otros temas importantes que es física crónica. Ya, sobre todo con enfermedad física crónica que no es tanto psicopatología, pero en el fondo enfermedad que sea como, que limite un poco el funcionamiento cotidiano, que limite o que los separe un poco de lo que pueden o deben hacer la mayoría de sus pares. ¿Ya? Lo que también lo une a... Déjenme ver si lo tengo acá. Ah, sí, aquí. Lo une a este rubro que tiene que ver con, ya, no sé si eran minorías, pero como todos los migrantes, como grupos que son en general más víctimas como de discriminación, de bullying, de rechazo, porque acuérdense que en el fondo el logro adolescente es pertenecer y es encontrar la identidad en el grupo de pares, normalmente. Entonces, cualquier cosa que lo separe o que lo ponga en una categoría distinta o con una valencia que se sienta inferior o negativa con respecto a sus pares, genera un profundo malestar. Y como ya les dije, los principales, eso ya los conocemos, ¿no es cierto? Los principales factores de riesgo, que son la ideación, el intento suicida previo, ¿ya? Que aumenta hasta 50 veces la posibilidad de cometer otro intento. Y por último, solo comentarles la segunda patita, ¿verdad? Los factores gatillantes o precipitantes. En general pueden ser cualquier evento vital que puede o no estar en la mayoría de las vidas, ¿no es cierto?, de los adolescentes. También hay cosas como, obviamente, los abusos, maltrato, también hay como eventos traumáticos, obviamente, que pueden ser factores gatillantes y precipitantes, pero no necesariamente, ¿ya? Y eso es importante tenerlo claro. Y por eso nosotros decimos que el foco como puesto en esto es menos eficiente, es muy óptimo para la sociedad, por supuesto, pero es menos eficiente si uno quiere, como política pública, si quiere prevenir suicidio propiamente tal. ¿Ya? Y esto es el mismo concepto, ¿no es cierto? Como un acúmulo, no sé si se llaman los factores de riesgo, pero porque ya está como medio pasado de moda eso, pero en el fondo es como un cúmulo que hace un individuo más susceptible o vulnerable, que se le viene un factor precipitante o una acumulación de estresores, ¿no es cierto? Y eso desencadena la conducta suicida. Ya. No, ahora quiero como quizás no sé, como con esa introducción quizás como pasar a conversar un poquito, o no sé, si tienen dudas, preguntas o quieren llevar la conversación a otra parte. Muy bien. Eso. Muchas gracias. Rodrigo. Sí, no, yo quería, los que quieran hacerle alguna pregunta a la doctora Ufeles, nada más que la hagan directamente.
Sí, por favor. Hola, ¿cómo están? Marcela, Rodrigo. Hola. Yo quería hacerte una pregunta respecto a los métodos de autorregulación emocional. Ujú. ¿Cuáles existen en que podrían servirnos a nosotros, por ejemplo, para tratar, siendo no expertos, digamos, en el tema de salud mental, ayudarnos a nosotros a poder derivar o identificar algún caso de potencial suicidio? Ujú. Suicidalidad. Es Sí, difícil, como un sí, trabalengua. eso. Sí, ese tema es súper relevante. Yo estaba leyendo, justamente ahora estoy haciendo un entrenamiento como en DBT, no sé si ubican como la técnica de ella. Y- eh, que un poco plantea de alguna manera que el foco como del trastorno de personalidad límite y esto de las conductas problemáticas son al final un mecanismo de regulación emocional, ¿verdad? Y, y ahí surge algo que es súper interesante y súper cierto para nuestros adolescentes, que es que muchas veces, o sea, es un lugar común decirle a un adolescente como cuando te sientas demasiado mal o te sientes como súper angustiado, no puedes llegar y cortarte o hacerte daño como que no es una buena estrategia, ¿no? De solución de problemas. Sería Pero como en lo que decirle que... fallamos, No, no, perdón. no, bueno, en lo que fallamos, en el fondo, lo que te quiero decir es que no les mostramos qué otra pueden usar, ¿cachai? ¿Qué otra estrategia pueden usar? Claro. Entonces, es como decirle a un niño tímido, ¿no es cierto? Como, no, pero anda nomás y saca a bailar a la chiquilla. No estoy inventando, eso suena como anticuado, pero en el fondo, como, anda y hazlo nomás, ¿cachai? Como, si se puede. Eh, y eso es muy invalidante, porque en el fondo para él no es como ir y hacer, como justamente ese es el problema, que él no puede ir y hacerlo, ¿no? Entonces, como busca otra manera, ¿no? Busca otra manera de tolerar la angustia. Entonces, lo que necesitamos hacer de alguna manera cuando uno tiene un adolescente al frente, sea cualquiera el rol en el que uno está, y es un adolescente que en general tiende a sentir como el malestar muy intensamente, está muy angustiado, está muy, como el poder tener un repertorio de ofrecerle, y el trabajo terapéutico es un poco irlo como descubriendo, que él vaya descubriendo qué cosas él puede echar mano, él o ella, en esos momentos eh, distintas de autoagredirse o pensar en morirse o si me muriera estaría mejor o de qué puede hacer. Y ahí, bueno, me surgen porque lo he estado leyendo, pero en realidad hay como habilidades o como técnicas que uno pudiera tener como un repertorio en la mente como de tolerancia del malestar, como qué cosas uno puede hacer para como aguantar físicamente la angustia, el malestar, desde una línea más, si uno quiere mindfulness, o desde una línea más como el hielo, las muñequitas, eh, música, distracción, o como una estrategia más claro, como distracción, evitación, y después pimponear en estado de calma, resolución de conflictos o distintas estrategias. Algunos lolos como que logran, no sé, como con cosas como escribir o dibujar, o otros son mucho más físicos, como que no pueden acceder como a cosas más complejas, entonces como golpear un cojín, ¿no es cierto? El DBT ocupa esta cosa como el hielo, el frío, las técnicas, bueno, de respiración, pero es interesante, yo creo, tu pregunta, si la entendí bien, es como en el fondo que darle alguna alternativa al joven, como plantearle algún posible repertorio para esos momentos. Incluso algunos ocupan el llámame, o sea, si te es como recurrir a alguien o encuentra un amigo, ¿qué amigo pudiera ser? A ver, llamemos a tu amigo, preguntémosle si él pudiera, o a tu tía o a tu abuelita, si él pudiera estar disponible para que tú lo llames cuando te pasa esto y cuando te sientes mal.
No sé, no sé si eso responde como un poco a lo Sí, que eso tú... era, justamente eso era. O sea, en el fondo decirle que como si es que tiene esta ideación suicida, decirle que lo que ella está haciendo está mal, en el fondo sería como agregarle más leña al problema. Sino que Totalmente. la alternativa sería como mostrarle posibilidades, otras posibilidades que ella podría hacer en vez de la agresión, la autoagresión, cosas así. Justamente, y de hecho mucho del enfoque actual es al revés de como eso, de como el adoctrinar, porque eso invalida, es como Claro, invalidar la emoción, es como lo que te decía el claro. niño tímido, pero ¿cómo? Solo anda y hazlo, po, ¿cachai? Como, anda y hazlo. Es como, en cambio ahora es al revés, es como la validación, ¿no? Es como decir, es súper difícil lo que está como pasando, como, y muchas veces efectivamente son los que lo pasan mal, po. O sea, porque en el fondo su misma desregulación emocional los pone en situaciones como, y después están súper avergonzados porque gritonearon al pololo, porque se expusieron en redes sociales, entonces en verdad la angustia está hasta el cuello y la han ido embarrando cada vez más, entonces están en una situación como, y que uno lo valide, que le diga, es que es súper difícil eso, Mm. busquemos como una forma distinta que no te haga daño, que no te haga más daño, no te como perpetúe el ciclo. Sí, Miriam. Hola Marcela. Bueno, me presento cortito. Yo me llamo Miriam, soy psicóloga de acá de la Fundación y yo atiendo, o sea, estoy a cargo como de los talleres con las chicas acá y acá trabajamos mucho como en ese formato grupal. em, y además, por tanto, las conozco hasta harto, tengo harto contacto con ellas y además durante esta última semana he estado como un poco haciendo esta primera acogida en estos casos que han surgido espontáneamente, digamos, demanda espontánea de pedida de ayuda, básicamente, ante autolesiones y básicamente como ideación suicida, ¿ya? Entonces tenía como dos preguntas, tal vez un poco largas. Voy a partir por la primera. Em, un tema que nos pasa siempre, y que es una pregunta que siempre tenemos un poco, es que este tema, digamos, suicidio, conducta suicida, autolesiones, nos pasa que surge mucho en el formato, en los talleres, en los dispositivos grupales. Nosotras, bueno, obviamente por nuestras formaciones y todo, y porque conocemos, digamos, el manejo de los grupos, sabemos que pasa esto, ¿no? Como el tema del contagio, que me imagino que tú lo vas a poder hablar un poco más adelante, y tendemos obviamente a hacer eso, un poco cuando cachamos que la conversación va hacia los métodos, por ejemplo, que han utilizado o los intentos que han hecho antes, regulamos, obviamente, regulamos, decimos que esos espacios los podemos conversar en un espacio individual, ¿cierto? Y retomamos lo que estábamos hablando, o incluso podemos hablar de ese tema, pero desde la regulación emocional, buscando otras estrategias. Em, entonces la primera pregunta era un poco esa, como qué pasa con el tema de la conducta suicida en los grupos, en ese formato, cómo manejar esas situaciones. Y lo otro, contarte un poco nuestro protocolo en verdad que hemos tenido ante estas situaciones. Nosotros lo que hacemos, bueno, primero una entrevista clínica, obviamente, para despejar el riesgo, ¿cierto? Todo lo que tú comentabas antes. Y lo que hacemos también es que firmamos un contrato con ellas. O sea, firmamos un contrato como en el fondo de no te vas a someter a estas situaciones de riesgo y que al menos hasta que encontremos ayuda, digamos, hasta que las podamos derivar, no te vas a poner en riesgo nuevamente, ¿cierto? Les pedimos que autoricen a que nos podamos contactar, por ejemplo, con alguna red de apoyo y en general súper buena acogida. O sea, ellas, como te digo, siempre han sido casos que llegan por demanda espontánea, entonces tienen súper buena acogida y están buscando como esa ayuda. Y luego de que hacemos eso, obviamente nos contactamos con una red de apoyo, vemos en el fondo cómo podemos, eh, no sé, lidiar con esas situaciones familiares que no es complejo, porque los factores de riesgo que tú mostrabas delante, o sea, lamentablemente estas chicas los tienen, yo diría, casi todos. Eh, lo hacemos y una vez que hacemos eso derivamos, obviamente. Rodrigo las ve, la atiende, es la prioridad para estas chicas que llegan, atención psiquiátrica obviamente y también psicológica, principalmente con las redes de salud CEFAM. Pero mi duda es como, qué más tal vez se nos está quedando afuera en esa entrevista o en este manejo como de primera acogida? Que no sé, yo pensaba a lo mejor es necesario firmar también un contrato con alguna figura
de apoyo, que no lo hacemos en este minuto, lo hacemos solamente con la joven, porque todas nuestras chicas son mayores de edad. Pero no sé, esa es un poco mi pregunta, en el formato grupal y también en el formato como individual, como las cosas que hay que tener ojo, así como en la primera acogida. Sí, súper interesante tus preguntas. Tengo unas contrapreguntas. Una era preguntarte la edad, si eran mayor de edad o no. Sí, son mayores de edad. Yo te diría que en promedio Pero todas están en 20 años. situación adolescente, o sea, viven con sus papás, o como que, o son independientes. ¿Son independientes No, o trabajan? ¿Son independientes? en general no trabajan, pero Ya. tienen, digamos, como ciertos emprendimientos para, no sé, para mantener a su hija, pero en general todas viven bien como con familia extendida, o si viven solas, van todos los días de la abuelita, por ejemplo, que son casos que me ha tocado atender, o sea, todas viven, como tú dices, como en contexto bien adolescente. Mira, sobre lo de los grupos, bueno, ahí yo creo que tú tenés más como experiencia que yo en términos o sea, a ver, una cosa es que, sí, y lo otro que te iba a preguntar es que estas chicas que ustedes tienen en grupo no las tienen en individual, además. No. Ya, no es como el formato de BT como grupo, No. ya, claro, porque en el fondo, cuando la terapia grupal se vuelve un poco más complejo, porque cuando la terapia grupal es la terapia que tienen, o sea, en el fondo es la única terapia, no es que tengan una contraparte. Cuando tienen una contraparte individual, se deja claramente establecido que hay temas que son de la psicoterapia individual, ¿cachai? Que son para conversar con el terapeuta individual. Y que hay cosas que son justamente para evitar esta como dinámica grupal que se da, ¿no es cierto? Que tú mencionabas que es un poco riesgosa, o sea, siempre ayuda a saber la estrategia que ocupó el otro. Entonces yo, si puedo como aconsejarte algo, es como eso, como tratar de dar vuelta ese relato hacia las estrategias, como que, no sé, pues la otra le dice, ¿sabéis qué es lo que a mí me resulta? Me resulta súper harto meter la cabeza en el agua fría. Estoy inventando, cuando me siento muy mal o cuando tengo muchas ganas de... que a la otra puede no habérselo ocurrido, ¿cachai? Eso ayuda, pero la dinámica riesgosa es la dinámica como de... la dinámica como del contagio, ¿no? Como de la... Y porque además el riesgo, o sea, es súper como doloroso, como en un grupo de chicas que están todas igual, si alguna, Dios no lo quiera, se llegara a suicidar o llegara a tener un intento grave, con consecuencias graves, esa dinámica que se da en el grupo, de saber eso, ha dañado históricamente mucho los grupos, ¿no? Es un grupo que cuesta mucho como rehabilitar, el daño a las otras es bien... Entonces, claro, si hubiera alguna manera para ustedes de poder como separar eso, o cuando la conversación se vaya muy hacia como la cosa de una de ellas o de uno de ellos, como de mucho riesgo suicida, yo ahí, claro, plantearía claramente que es mejor dejar eso para otra temática, o sea, trataría de hacerlo como, pero hay que darle un espacio, po. O sea, una vez que uno dice eso, tiene que ofrecer como la posibilidad de que esa Lola, alguien se haga cargo de eso, po, porque en el fondo si no lo puso ahí, no se acogió, ¿sabes? Como que eso. Y llevarlo siempre a las estrategias, como pensar en el grupo siempre desde un aporte positivo, ¿cachai? No sé si te sirve mucho, no creo que sea muy distinto a lo que tú haces como normalmente, pero eso. Y ¿cuál era la otra pregunta? Era en relación a algo que quería decir con respecto a eso. ¿Cuál era tu otra pregunta? No, como a nuestro formato de primera acogida individual. Sí, ahí bueno, es súper bueno que tengan como a quién recurrir, ahí Rodrigo, que tengan como a quién recurrir, porque yo les decía que es un poco el drama
de lo que me ha pasado. Yo hice esta clase recién a un equipo de salud mental X de alguna región del país, y claro, el tema era que ellos, claro, hacían una acogida inicial, pero en realidad el paciente no lograba ser visto por nadie, para nada pronto. Entonces, en el fondo, como que eso al tiro es como algún plus de ustedes súper, súper bueno. Y mira, se ha discutido mucho, hay mucha literatura sobre cómo los contratos de no suicidio no sirven, ¿ya? No sirven para evitar un suicidio, sobre todo en los adolescentes, porque en el fondo son impulsivos. Entonces, no es que el adolescente mienta cuando te firma el contrato, sino que en el fondo en ese momento está con la mente clara, no obnubilada, ¿no es cierto?, no tomada por el afecto. Entonces puede ocupar sus recursos pensantes, cognitivos, su corteza prefrontal está totalmente como disponible para pensar, sí, que esto no, que no sé qué, que verdad quiero como comprometerme con un tratamiento y todo, ¿cachai? Pero en el momento de los que hubo, si tú no ha pasado nada entre medio, y vuelve a estar mal, y vuelve a estar... Ahora, igual, sabiendo eso, la mayoría de los protocolos propone que tú igual obtengas como la verbalización del adolescente, como un contrato como verbal, tú no dándole el valor de, oye, porque firmó el contrato me quedo tranquila, no, sino que en el fondo como que obtengas el compromiso del adolescente en su propio tratamiento, ¿cachai? En el fondo, y de que va a buscar otras maneras, y de que se va a cuidar, como lo quieras parafrasear en el fondo, como, pero de alguna manera... que lo obtengas no significa que lo estés pensando en tu mente como un verdadero contrato de no suicidio, que antes se decía que era como que había que conseguirlo sí o sí. Es más bien en la conversación que se da, y que tú le puedas decir, yo espero de ti, ¿cachai? Yo voy a tratar de ayudarte lo que yo más pueda, no sé qué, voy a estar disponible. En eso de dar estrategia es súper bueno, como qué es lo que ella puede hacer estos protocolos como de riesgo. Ya, lo primero, escuchar música. Si eso no te resulta, llamamos a la abuelita. Si eso no te... ¿Ya? Incluso ahí hay algunos que ofrecen su propio número, como en el fondo de estar disponible. Todo para que no llegues a hacerte daño, ¿sí? Y nosotros con adolescentes en general, cuando hay una ideación, bueno, ¿para qué decir un intento suicida? Siempre, siempre, siempre en el fondo traemos expandimos el riesgo y el cuidado a un adulto responsable. Con los adultos, lo que hacen en general es establecer con ellos como escala de riesgo, ¿cachai? Ustedes, o sea, en el fondo les dicen, en el fondo, ¿qué vas a hacer para no hacerte daño? No sé qué, ya, los medicamentos no los vas a manejar tú, le vas a pedir a tu abuelita, llamemos ahora al tiro a tu abuelita, ¿cachai? Que se haga cargo de tus remedios. Como con ella ahí, con su ser pensante, como te digo yo, no en el momento, sino que ahí, que ya tenga un plan de lo que tiene que hacer. Cosa de que si algo pasa mal, tú después puedas con ella misma revisar en qué punto de esa cadena ella no pudo más y ya. Y también que esa misma persona pueda, como es autónomo y es adulto, pueda en el fondo como pedir ayuda a las personas, y contigo ahí poder pensar cómo más nos podemos asegurar. A ver, tú podrías llamar a tu amiga, y si la llamara y al tiro, le mandáis un mensajito, le podrías preguntar si ella está disponible para que tú la llames, no sé, en horario inhábil, la noche, un día que te sientas muy, muy mal. ¿Lo haríais? Ya, sí, ya. Eso se hace con adultos, como de alguna manera obtener de ellos cosas que ellos pudieran hacer. Pero algunos te van a decir, no, yo jamás podría a mi mamá decirle esto, no me va a surgir, o no le podría decir a mi jefe que necesito 5 minutos para salir. ¿Cachai? Entonces, como en el fondo que genuinamente ellos digan cosas que pueden hacer en esos momentos. Marcela, una pregunta más en la línea de la prevención.
Nosotros al final tenemos un programa anual que tenemos distintas temáticas, porque una cosa es cuando ya tienen el intento suicida, qué hacemos, cómo las trabajamos, cómo las derivamos. Nosotros deberíamos incluirlo, porque en algún minuto hablando con Rodrigo y la Jimena me decían aquí es súper importante la conversación del tema, es de las cosas que previene. ¿Cómo deberíamos trabajarlo como desde que fuera un tema a tratar el suicidio, o mejor no tratarlo? O ¿cómo se enfrenta dentro de la línea programática de todos los temas que vemos? Nosotros tenemos terapia de grupo por un lado y también tenemos proyecto de vida. No sé si en la parte más terapia de grupo se puede trabajar o mejor no hablarlo. O sea, de todas maneras que es mejor hablarlo. Lo que pasa es que yo creo que el enfoque tiene que... Ahora, ¿esto es hablarlo en terapia grupal? ¿En qué formato? Me imagino, o sea, ahí, porque no sé si a la psicóloga como... se le ocurre en otro lado. Yo me imagino que en terapia grupal debería ser. O quizás en clases de, no sé, pues de la Jimena, no sé dónde más podría ir como enseñanza, no tengo idea. No sé si al equipo se le ocurre más dónde más podría ir. Claro, porque en el fondo ahí, de nuevo, el susto de tratarlo pudiera ser que se volviera como un poquito como la cosa más individual y un poquito como esto de no comunicar como las formas de suicidio, las formas que no se volviera esta cosa como de yo una vez hice esto, ¿no es cierto? Como muy así. Si lo logran como clase, como grupo de habilidades, claro que debería estar, y debería estar como quizás desde la perspectiva como de habilidades de regulación emocional, ¿cachai? Como quizás así es la manera más preventivamente más sana de enfocarlo, pero hay que ser clara y directa de que para esos momentos, ¿no? Entonces se puede enfocar como desde como estrategias de regulación emocional para momentos como de autoagresiones, por ejemplo, si es que es algo que sale como espontáneamente, y autoagresión en el sentido amplio, entonces... o de conductas problemáticas, claro, se habla harto de eso también, como de conductas problemáticas, que está la autoagresión, está el consumo de alcohol, por ejemplo, de droga, entonces como de cuando me siento muy mal, ¿a qué puedo recurrir? Y eso sería súper bueno como tenerlo, yo encuentro, como una cosa como novedosa de estrategia, y en un grupo pudieran surgir ideas desde ellas mismas, pues. Ya, o sea, en el fondo lo importante es que no sea en terapia de grupo donde cada una empieza a contar lo que le ha pasado individualmente, claro, sino que un poco se les cree como las estrategias desde una clase, y ahí me cabe la duda si esto pudiera ser útil que fuera, ponle tú, nosotros tenemos proyecto de vida, donde cada una trabaja su propio proyecto de vida y quizás las estrategias que usa cada una. Si cada una lo escribe, ¿sirve o mejor no conectarla con eso? ¿Me entendió? Dame un segundo que me estoy moviendo para no molestar acá. Dame un segundo. Sí, eso sirve muchísimo porque en prevención de suicidio, sobre todo en adultos, más en adultos que en adolescentes, pero igual en adolescentes grandes, y ustedes parece que tienen adolescentes grandes, una de las formas de prevención más significativa, o la última, la más elevada en el fondo, es esta vida que merezca ser vivida, ¿no? Como satisfacción con la vida, ¿no? De alguna manera. Y el tener proyectos alcanzables, no, porque cuando tú le preguntas a un adolescente te puede decir cosas como súper difíciles o súper como de largo plazo. Pero si son realmente cosas que el adolescente siente que están a su mano, que están alcanzables, y que las personas sienten, eso genera gran satisfacción, y eso es lo opuesto a querer morir, ¿no? Es como, quiero vivir para ver esto, para hacer esto, para ver a mis hijos crecer, para ayudar a otros, no sé. Al revés, en el fondo, positivo de tener proyectos para querer vivir, en el fondo. Claro, claro. Y ahí uno reenfoca, en el fondo, a veces las conductas en individual, no sé si esto es algo que se puede hacer en grupo, pero en el fondo uno reenfoca las conductas como esto te aleja de eso.
¿cachai? El cortarse o el volver a tomar, te aleja de este proyecto, ¿cachai? Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos manejarlo para que volvamos a este camino, ¿cachai? Oye, Marcela, según lo que tú dijiste, creo que estamos llegando a la hora, tú tienes compromiso. Pero te quería dejar una pregunta que yo tengo, y yo creo que la tenemos todos. Nosotros trabajamos con niñas o con jóvenes embarazadas, adolescentes y madres adolescentes. Entonces mi pregunta, y uno siempre tiene el inconsciente, y puede ser una trampa a veces también, de que el que sean madre adolescente las va a proteger, es como una vacuna contra el suicidio. Porque implica un proyecto de vida, hay una cosa. Entonces, y eso de repente nos distorsiona a todos los que trabajamos con ellos a veces, y puede ser una fantasía. ¿Qué información tienes tú sobre eso? ¿Tienes información sobre suicidio en embarazadas, adolescentes? No tengo información específica, solo yo recuerdo, o sea, lo que te puedo contestar es lo que sé de un poco del magíster de salud mental materno-infantil, ¿no es cierto?, que era mi área, y ahí planteaban como doble, como la situación de maternidad, o el ser madre o padre, ¿no es cierto?, como que tiene puede tener el doble sentido. O sea, por un lado, efectivamente, no hay nada más potente para algunas personas que pensar en los hijos en términos de cuidarse, ¿no? Y de estar vivo, ¿no? Y estar bien, ¿no? Por los hijos. Entonces, hay mucho de adolescentes, de madres adolescentes que dejan sus conductas de riesgo que tenían previamente porque ahora son madres, ¿no? Y también hay harto como de adolescentes, mamás más grandes que quieren reparar un poco, como sus infancias, como no ser madre como mi madre, ¿verdad? Como, ya. Esa es la patita positiva y que se puede usar, pero está la otra pata que es como justamente porque la maternidad tiene esa concepción, como de bello, como de que las mamás son buenas, hacen todo por los hijos, ¿no? Cuando una mamá está mal o está lidiando con una maternidad difícil, es como la culpa que se siente, como la culpa social, es enorme, ¿no es cierto? Como hay que responder a un estándar, y si no respondo a ese estándar, entonces soy la peor de todas, ¿no? Como, no hay nada peor que una mala mamá, ¿no? Como, no hay nada como... Entonces, cuidado ahí, pienso yo, y ahí, claro, me sale la patita menos, como más individual, como de ver cuál es el caso, porque también en el poner mucho el factor de vida que es la maternidad y un otro que te necesita o lo que sea, en el fondo también corre el riesgo de ser una presión adicional, ¿no? Pero datos duros así, no sé, yo tiendo a pensar, o sea, el embarazo adolescente es un factor estresante, siempre se ha considerado un factor estresante, pero yo no tengo la noción de que, por ejemplo, mujeres embarazadas se suiciden más. De hecho, uno tiene la impresión de que menos, ¿no? Pero como que se cuidan más. Pero datos duros no tengo, es más como una impresión. Oye, Marcela, creo que llegamos copado tu hora de que nos dijiste. Sí, pucha, yo lo siento tanto, pero es que yo a la 1:30 tengo y me tengo que... Espero haber podido quizás ayudar, quizás habría sido mejor como partir puras preguntas, pero bueno, me pongo disponible si de repente en otro momento podemos seguir esta conversación o surgen más lo que quieran. Súper. ¿Ya? Te pasaste. Muchas gracias, ¿no? Gracias, Marcela. 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 Gracias. Gracias. Bien. Muchas gracias. Chao.
Chao, gracias. Chao.